Estudios sociales. 9º grado. La violencia. Bienvenidos y bienvenidas, chicas de 9º grado, a este espacio que gracias a él pues ustedes pueden tener el desarrollo, ese apoyo para las guías que están recibiendo en casa. En esta oportunidad, bueno, como todos los jueves vamos a tener ese apoyo y vamos a estar hablando de una temática que tiene que ver con la violencia y las instituciones garantes de los derechos. Pero no me encuentro sola. En esta oportunidad tenemos acá a la licenciada Leini Bautista. Ella es abogada y notaria de la República de El Salvador y nos va a ayudar a despejar todas esas dudas que tenemos con respecto a la parte legal, a los conceptos, a todo lo que tiene que ver con la parte jurídica. Sea bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Buenas tardes, un gusto poder acompañarles en esta ocasión para poder desarrollar y hablar un poco sobre este tema tan importante en nuestro país. La violencia, y es algo que se genera en todos los ámbitos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y es importante el poder conocer, por ejemplo, el número de denuncias, el saber reconocer los tipos de violencia, en fin, muy importante como usted lo dice. Así es necesario que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan conocer más acerca de este tema y sobre cuáles son sus causas, sus consecuencias y sobre todo cuáles son las instancias pertinentes de las cuales ellos pueden hacer usos en determinado momento lo necesiten. Perfecto. Bueno, quiero contarle que para poder comenzar este tema, les preguntamos a los chicos y a las chicas qué entienden o qué conocen por violencia. Y fue esto lo que dijeron. Violencia es cuando hay una agresión física, oral y emocional. Violencia es cuando un niño me golpea. Para mí, la violencia es todo aquel tipo de abuso que se le comete a una persona, tanto físico como emocional. Los tipos de violencia son la violencia cibernética, familiar y sexual. Y es trabajo de todos no permitir ninguno de estos tipos de violencia en nuestro ambiente y en nuestra sociedad. Para mí, violencia es cualquier acto de agresión que me impida el libre desarrollo. Esto puede ser no solo física, sino también mental o en algunos otros casos psicológica. Esto no solamente se puede dar en nuestro hogar, en la comunidad, también se puede dar en el complejo educativo. Las causas de la violencia son la falta de comunicación o por querer imponer una idea sobre otra persona o un grupo de personas. Hay diferentes tipos de violencia, tales como la violencia en la familia, la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez y la adolescencia, entre otros. Y en realidad cada una de las definiciones o de los conceptos que dan estos chicos están totalmente relacionados con lo que nosotros conocemos por violencia. Y es que la violencia, Leini, no solamente se da en el aspecto físico, no solamente es un golpe, no solamente es una agresión física, sino como lo dicen estos chicos, puede ser también incluso hasta en la parte cibernética, pueden haber agresiones psicológicas, en fin, ellos hablan de varios momentos. ¿Podemos definir entonces desde el área jurídica qué se comprende por violencia? Claro que sí. Podemos entender como violencia todo aquel uso intencional de la fuerza física o el poder, que ya sea que en grado de amenaza o de forma efectiva pueda traer como consecuencias ya sea un daño físico, psicológico, un daño en el desarrollo de las personas o inclusive la muerte, ¿verdad? Estos daños pueden tener como víctimas ya sea a la misma persona, es decir, a nosotros mismos, a una persona diferente, a un grupo o a una comunidad. Esto es lo que podemos entender como violencia. Entonces estos chicos no están alejados del concepto en realidad que ya ellos vertían, y es que ejercer esa fuerza, ya sea, como lo mencionaba usted, de forma psicológica, de forma física o una agresión, eso lleva incluso en muchas oportunidades no solamente a sentir esa fuerza, esa agresión, sino
terminar incluso en la muerte, como lo hemos visto en los casos de los feminicidios también. Así es, tal como lo mencionaba, esa es la consecuencia quizás más temible en cuanto al uso de violencia al que puede estar propensa pues no solo una niña, un niño, un adolescente, sino también una mujer u otro tipo de persona. Es importante recalcar que todos podemos ser víctimas de violencia, todas las personas. Entonces podemos clasificar la violencia en diferentes formas. Así es, podemos clasificar la violencia, de hecho, en 3 grandes categorías. La primera, que podemos hablar de una violencia autodirigida, que es la que podemos ejercer contra nosotros mismos. Esto pueden ser actos de suicidio, ¿verdad? O de automutilación. Ya podemos ver muchos jóvenes que a veces se dañan a sí mismos. Luego tenemos la violencia interpersonal o comunitaria. Esta radica realmente o tiene como víctimas la primera, que puede ser de carácter intrafamiliar o familiar. Que es la más frecuente muchas veces. Que es la más frecuente o la que mayormente conocemos. Dentro de esta violencia intrafamiliar encontramos como víctimas a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, a los esposos, esposas, cónyuges, parejas, o sea, es decir, todas aquellas personas que forman parte de nuestro círculo familiar, tíos, tías, etc. Y luego tenemos también la violencia de tipo comunitaria, que en esta realmente el sujeto violento o el sujeto, la persona que ejerce la violencia, pues escoge al azar a la persona a la cual va a violentar, es decir, a su víctima, y de igual forma están como víctimas jóvenes, niños, niñas, adolescentes de escuelas, colegios, también puede darse dentro de los lugares de trabajo, y así en diferentes lugares o sitios donde el sujeto violento puede encontrar una persona a la cual puede ejercer violencia. Qué interesante el poder destacar estos diferentes momentos o diferentes tipos, diferentes clasificaciones de esa violencia, porque abordamos esa parte de la violencia intrapersonal, cuando me hago daño a mí mismo, o cuando esta parte que se destaca mucho y sobre todo ahora en el tiempo de confinamiento que hemos tenido, ahora por la pandemia, hay muchas denuncias de violencia intrafamiliar, donde los miembros de la familia están siendo violentados y muchas veces esto no se denuncia, esto no se dice, no lo conocemos porque es algo que sucede en lo íntimo, en los miembros que supuestamente están condicionados a proteger, pero ahí es donde se está originando la violencia. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se debe actuar? Tristemente, como usted lo menciona, la situación de emergencia nacional que está atravesando nuestro país y bueno, el mundo entero, pero especialmente en El Salvador, pues ha creado un nivel quizás de violencia aún mayor que años anteriores, puesto que el hecho de estar en una cuarentena, en confinamiento, ha provocado que los actos de violencia aumenten a gran escala, no solo en contra de las mujeres, sino también en contra de los niños, niñas, adolescentes. Y es triste realmente porque nuestro país, nuestra sociedad no tiene o no cuenta con esta cultura de denuncia. Y la gran mayoría de casos de violencia intrafamiliar que se viven día a día, pues no son denunciados ante las autoridades competentes para que se puedan tomar las medidas necesarias y evitar que estos actos de violencia pues sigan aumentando. ¿Qué instituciones entonces son las garantes? ¿A qué instituciones podemos acudir? ¿Qué debe hacer un niño o una niña que se vea violentado o una mujer que se vea violentada? Es importante recalcar que nuestro país en los últimos años ha tenido un gran avance en cuanto a las políticas, al establecimiento de instituciones y leyes que vayan en favor de proteger derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres, el núcleo familiar. Por lo tanto, existen instituciones que nos pueden ayudar
si estamos viviendo algún tipo de violencia, ya sea en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo o en cualquier lugar donde nos encontremos. Tenemos instancias como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos también el CONNA, que es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el ISNA, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia, y en fin, tenemos una serie de instituciones, juzgados de familia, la Policía Nacional Civil, que si un niño, una niña, adolescente u otra persona se encuentra siendo violentado por alguien más, pues puede acudir a estas instancias para pedir ayuda y para evitar pues que esta situación de violencia pueda seguir siendo víctima de la misma. Y hay números muy puntuales, números de teléfono muy puntuales a donde puede llamar en caso de violencia, y eso es, bueno, el número que todos conocemos, el 911, donde se pueden hacer denuncias. En el caso también ahora de esta pandemia se ha habilitado un número que es el 198 para denunciar casos de violencia, y el 126 también, que atiende casos de violencia intrafamiliar. ¿Es así, licenciada? Es así, tal como usted lo mencionó. Estos números están habilitados para aquellos casos en donde si usted está siendo víctima de violencia, ya sea intrafamiliar o de otro tipo de violencia, pueda llamar y pueda pedir ayuda, pueda pedir asesoría para que puedan ayudarle a superar esa situación. Muy bien, interesante todo lo que compete a esta guía de desarrollo de clase. Para finalizar, una conclusión, ¿cuáles son los retos que tiene el país? ¿Cuál es la gran tarea que tenemos? Sin duda alguna, a pesar de los avances que hemos tenido a lo largo de estos años, es necesario que se siga trabajando en el fortalecimiento y en la creación de instituciones y de leyes que ayuden a mejorar la protección de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, que son los sectores más vulnerables, pero es necesario también que la sociedad creemos una conciencia de denuncia, es decir, no nos quedemos callados ante actos de violencia, ante actos de abuso. Denunciemos ante las autoridades competentes, hagamos uso de las herramientas legales que hoy en día tenemos. Asimismo, los ciudadanos, las personas adultas, debemos crear una conciencia de cuidado hacia nuestros niños, nuestras niñas, que son los más vulnerables. Si usted conoce de un niño, de una niña que está siendo abusado, que está siendo violentado, denuncie, porque para un niño es mucho más difícil hacerlo por sí mismo. Por supuesto. Bueno, interesante, le agradecemos por sus aportes, por habernos aclarado y habernos también hecho esta recomendación. Recuerden los números para la denuncia, el 198, el 126 y el 911. Y como lo dice acá la licenciada Laini Bautista, establecer una cultura de denuncia. Muchísimas gracias por la información que nos da. Gracias por aceptar la invitación para este programa. Y a ustedes recuerden que todos los jueves tienen una cita acá en Aprendamos en Casa para la materia de estudios sociales. Nos vemos a la próxima. No se olviden, hay que tomar las medidas de bioseguridad a donde quiera que estemos. Saludos. Estudios sociales. Primer año. Cultura del siglo XX. Buenas tardes, bienvenidos a su clase de estudios sociales de primer año de bachillerato. Este día, junto a Federico Paredes, estaremos desarrollando el tema definiciones de cultura. Este trae una secuencia de la clase de la semana anterior. Si recuerdan, en la semana anterior desarrollamos las ideas de cultura y globalización. Enfatizamos en algunos elementos propios de la cultura y los cambios que estos generan, como los procesos migratorios, entre otros. Este día vamos a concentrarnos en las definiciones de la cultura, pero lo vamos a hacer de una manera un poco dinámica, ¿verdad, Federico? Tenemos una metodología para poder analizar lo que son las definiciones.
Así es, Candy. Vamos a trabajar una metodología que nos va a permitir penetrar en las diferentes definiciones de cultura. ¿Sabes tú, Candy, que hay muchísimas definiciones de cultura y que casi ninguna es idéntica a la otra? Es cierto, si hacemos el ensayo de buscarlo en la web, vamos a notar que hay muchas definiciones de cultura y tienen variantes, como lo ha dicho Federico. Correcto, entonces lo que vamos a hacer este día es, vamos a usar categorías para penetrar en la definición de cultura que vamos a analizar. Y estas son herramientas que le dejamos a los estudiantes para poder agarrar una definición y no memorizarla, sino que penetrar en ella, compararla para tratar de entender mejor la realidad. Así es muy importante lo que acabas de mencionar, Federico. Lo interesante es comprender, es entender lo que los autores postulan, no memorizarlo. Es importante también tratar de diferenciar los elementos que contienen estas categorías que están dentro de las definiciones. Veamos cuáles son entonces las categorías que estamos usando este día, Candy. Muy bien. Tenemos acá en la pizarra la categoría histórica. En un primer momento vamos a determinar las definiciones que llevan ese componente de acumulación histórica en el concepto que se genera. También si es dinámica. Y aquí lo importante con las categorías es que si es positivo, en el sentido de que es dinámico, estaremos poniendo que sí. Pero si no es dinámico, tendríamos que pensar en el concepto inverso. El concepto inverso de dinámico es estático. Estático, así es. La otra categoría es simbólica. Entonces, cuando veamos y coloquemos que no es simbólica, se refiere, Federico, a que no está creando significado. Así es decir, lo simbólico es aquello en donde siempre hay una elaboración de significado. Lo contrario de simbólico sería aquello que no genera significado. Muy bien. La siguiente categoría es consciente. Es decir, el antagónico de consciente sería aquello que, o el concepto en el que su interior o en su estructura es inconsciente, o genera esa parte de que se actúa o se reflexiona, no se reflexiona, sino se lleva a un elemento inconsciente. Claro, la conciencia del ser, es decir, las cosas que hacemos las hacemos de manera consciente o de manera inconsciente. Muy bien. Y la última es la práctica. Y el antónimo de práctica sería entonces algo estático, algo que no lleva a la práctica, sino que se queda en el plano teórico nada más. En teoría, muy bien. Entonces, ¿vamos a conocer las definiciones, Federico? Vamos. Muy bien. Tenemos una definición que está dada desde el concepto de cultura en las ciencias sociales. Esta se define como que pensar en cultura es pensar la unidad de la humanidad en la diversidad sin hacerlo en término biológico. El hombre es un ser de cultura. El largo proceso de hominización que comenzó hace más o menos 15 millones de años consistió fundamentalmente en pasar de una adaptación genética al medio ambiente natural a una adaptación cultural. Bueno, entonces ahora podemos empezar a analizar esta definición, Candy. Lo primero que presenta es una idea de que el ser humano se piensa a sí mismo, se puede pensar a sí mismo y se va a adaptar, y la cultura va a ser la herramienta para adaptarse. Está pensando entonces de que el ser humano tiene una capacidad de reflexionar sobre sí mismo y que es la cultura la que le va a ayudar a adaptarse a un entorno que puede ser social y que puede ser natural. Natural. Entonces vemos implícito en ese concepto que hay una categoría histórica bien marcada. De hecho, cuando habla del proceso de hominización, habla de los cambios que las sociedades han tenido a través del tiempo. Desde antes de la época de piedra, el paleolítico, el bronce, el medioevo, hasta la actualidad. Entonces, lleva inmersa esa parte histórica. Una acumulación histórica. Una acumulación. Por lo tanto, vamos a poner un sí entonces. Sí lleva implícito esta categoría. Si lo pensamos desde el elemento de la categoría dinámica, ¿lo hace? Es una categoría dinámica porque está hablando de la adaptación. Está hablando de un proceso histórico de larga data y por lo tanto entonces la adaptación va a ir constantemente siendo dinámica. Notamos entonces que es histórico y dinámico. Ahora veamos el elemento simbólico. ¿Tiene elementos simbólicos la definición que acabamos de leer? Esta definición no es explícita, Candy, dentro de lo que hemos leído,
Podríamos leerlo nuevamente y buscar si hace alguna referencia, pero no hace una referencia explícita a lo simbólico. Por lo tanto, podríamos poner un signo para hablar de que no está totalmente claro. Vamos a decir entonces, pues, más o menos o medio, ¿verdad? Es decir, que al analizarla de forma detenida podríamos identificar lo simbólico, pero que no está explícito en la definición como tal. Correcto. Luego se pregunta si es un proceso consciente o si es un proceso inconsciente, la adaptación al medio. Así es. Como nosotros podemos notar en la definición, hemos visto que hay una adaptación. Y cuando hay adaptación, ¿qué significa? ¿Qué se hace de forma? Bueno, puede ser una consciente, ¿verdad? Puede ser consciente. Vamos a poner entonces un sí, recordándole a los estudiantes de que este proceso que estamos haciendo es un análisis de categorías y que siempre es posible revisar, que siempre es posible volver a ver si la definición que puse es suficientemente concreta, me da suficiente análisis. Así, las herramientas. Y eso es un elemento fundamental en las ciencias sociales, que Correcto. no hay una verdad dicha, sino que estamos haciendo un análisis, pero que pueden haber otros elementos que nos pueden favorecer para hacer el análisis de una manera diferente o desde otra óptica. Bien, en el elemento práctico, que es la categoría final del cuadro que estamos presentando, podemos notar que hay una adaptación genética, pero que no está definido cómo se va a hacer esa práctica, ¿verdad, Federico? Entonces, ¿qué podríamos decir de la parte práctica? La práctica es si es adaptación, si es como el ser humano pone reglas sociales, si es como el ser humano se adapta a su entorno, si es como genera leyes. Entonces, efectivamente hay una práctica. Hay una práctica, porque se organiza, hay una estructura. Correcto. Entonces, podríamos decir que sí se cumple con la categoría de práctica. Bien, tenemos la primera definición. Vamos a ver una segunda definición que está dada desde la óptica histórica y de intereses confrontados. La cultura es siempre histórica y siempre está anclada en un lugar, un tiempo y una sociedad determinados. La cultura siempre implica la concurrencia de diferentes definiciones, estilos, cosmovisiones e intereses en pugna. Si nos ubicamos en la categoría histórica, lo dice la definición, que es siempre histórica y que está anclada en un lugar. Entonces podríamos identificar explícitamente la parte histórica en esta definición. Correcto. ¿Y sobre el dinamismo, Candy, qué dice esta definición? Pues dice que implica estilos, cosmovisiones e intereses. Entonces, es decir que puede generar cambios y que genera cambios. Por lo tanto, también es dinámica. Correcto. Ahora veamos la parte simbólica, Federico. Pues la parte simbólica, claro, está hablando de cosmovisiones, está hablando de estilos, está hablando de una confrontación de intereses. Cuando hay confrontación de intereses, también hay un aspecto de creación de sentido. Entonces, yo pondría que sí, que esta definición toma en cuenta el aspecto simbólico. Y antes de continuar, decirles que el hecho de que no coincidan, no estamos diciendo que una definición es mejor que la otra. Son definiciones diferentes, realizadas desde ópticas diferentes. Correcto. Por lo tanto, en la parte o el elemento consciente, además menciona la definición que está anclada a un lugar y a una sociedad. Entonces tiene características particulares de esa sociedad. Además que tiene cosmovisiones e intereses. Y cuando hablamos de intereses, entonces nos inclina a que sí es consciente. Correcto, porque solamente a partir de la conciencia que yo puedo tener de cuáles son mis intereses es que yo asumo cuáles son mis acciones. Así es. Así que aquí pondríamos un sí. Muy bien. Y en la parte práctica, cuando habla de estilos, cuando habla de intereses, también nos motiva a un elemento que trasciende a la teoría. Correcto. En ese sentido, es un elemento práctico también. Así es. Como hemos dicho, Federico, no se ve explícito, pero que sí se puede interpretar a partir de lo que dice el autor. Vamos a continuar con la siguiente definición. Esta definición está dada según la Ley Nacional de Cultura de El Salvador. Correcto. Dice cultura, el conjunto de valores y creencias que dan forma,
orientan y motivan el comportamiento de las personas y que comprende el conjunto de procesos de producción, reproducción e intercambios simbólicos, cuya génesis reside en la dimensión humana creadora de sentido que se expresa en realidades tangibles e intangibles. Fíjate, Candy, esta es una definición que llega a ser ley, que es parte de una ley nacional. Entonces va a ser muy interesante que la analicemos. Muy bien. Te pregunto, ¿tiene que ver con una dimensión histórica? Tal cual está orientada, no está explícita la dimensión histórica. Sin embargo, cuando hacemos un análisis y habla de comportamiento, habla de procesos, podríamos decir que podríamos llegar a ella. Por lo tanto, yo la dejaría con un medio. No sé, Federico, estoy ¿qué de opinas? acuerdo. Muy bien. Lo que sí está muy claro es que es una definición que toma en cuenta el cambio cultural, que toma en cambio la dinámica, ¿verdad? Es una definición dinámica de la cultura, por lo tanto, sí, pondríamos un sí. Y además habla explícitamente de la parte simbólica. Esta definición habla de la capacidad del ser humano para crear sentido y su dimensión simbólica. Por lo tanto, es una definición que va a tomar en cuenta esta casilla. Además, expresa justamente el conjunto de elementos tangibles, pero también de los elementos intangibles, donde podemos categorizar la parte simbólica. Correcto. Ahora, ¿qué nos dice sobre lo consciente? ¿Es un proceso, la cultura es un proceso consciente o un proceso inconsciente? En esta definición de la Ley Nacional de Cultura, podemos notar que dice que comprende una serie de procesos, pero que orientan y fomentan entonces el comportamiento. Por lo tanto, sí es consciente. Yo aquí voy a diferir un poco. Pienso de que no lo pone muy explícito. Así es decir, está hablando de algo simbólico, de algo dinámico, pero no nos dice si la cultura es una acción consciente. Así yo es. aquí le pondría, fíjate que quizás yo le pondría un no. Bueno, yo le dejo con medio o con sí porque dice que es un conjunto de valores y creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamiento. Entonces, si orienta y motiva el comportamiento, lleva implícito elementos de conciencia. Bueno, me parece bien. Entonces pongámosle medio. Muy bien. Esa es la importancia de poder argumentar, ¿verdad? O de poder buscar a partir de lo que dice la información que se nos presenta. E invitamos a todos los estudiantes a que hagan este ejercicio también en su casa. Y si difieren de lo que nosotros hemos colocado aquí, no hay ningún problema porque estamos construyendo conocimiento. Correcto. Y además en esta metodología podríamos incluso agregar otras categorías para seguir avanzando en el análisis. Vamos a hacer la última. ¿Tiene que ver entonces con elementos prácticos o solamente con elementos teóricos? Tiene que ver con elementos prácticos porque habla de una dimensión humana creadora y tangible. Correcto. Entonces va a llevarnos hasta la práctica. Bien. Veamos la siguiente definición. Vamos a ver la siguiente. Esta definición es de Nelson García y establece que la cultura es una relación con lo identitario. Y esto, Federico, no se trata solo de bellas artes, libros o conciertos. Nos ocuparemos de esto también. Pero él menciona que del modo en que la gente come, piensa, se viste e imagina, arregla su casa y hace política, habla y se calla. En suma, lo que hace a un pueblo vivir de una forma que le da identidad y lo distingue. Fíjate, Candy, esta es la primera definición que nos habla explícitamente de esta categoría que se llama identidad. Y también nos habla de cómo la gente habla, pero de cómo la gente se calla. Entonces tenemos elementos interesantes para nuestras categorías. Para analizar. ¿Qué dice de lo histórico? En la parte histórica no hay explícitamente una definición que me haga llegar a la categoría. Como hemos dicho, podríamos hacerlo a partir de un proceso de análisis, pero en mi caso yo diría que no hay un elemento histórico en la definición. Federico, ¿concuerda? Correcto, yo no le veo un elemento histórico muy fuerte dentro de esta definición, porque está hablando de un proceso identitario y un proceso identitario que es construido con una agencia, con una motivación específica. Sí va a hablar de lo que hace vivir a un pueblo de una forma. Ahí podría haber un elemento de acumulación histórica. Pero vamos a poner que no en este caso. Muy bien. Lo que sí es evidente es la categoría dinámica.
ya que menciona que es la forma y el modo en el que el pueblo genera esa parte de identidad. Por lo tanto, yo acá coloco que sí se ve reflejada la categoría. Correcto. Ahora, en cuanto a lo simbólico, precisamente esta es una de las definiciones que destaca la parte simbólica. Esta es una definición que está hablando de hacer política, de hablar, de callarse, de generar sentido. Entonces, es precisamente una definición que va a entrar dentro de lo simbólico. Y cuando menciona Federico el callarse o el hablar, también está haciendo referencia a la conciencia que se tiene cuando se habla de cultura como tal. Correcto. También a la idea de arreglar la casa, de vestirse, de cómo alimentarse. Entonces está bien marcada la categoría consciente. Y cuando vamos a la última casilla, a lo práctico, está Néstor García Canclini hablando de que la cultura es algo práctico o es algo que está nada más desde lo puramente teórico y contemplativo. Pues habla de lo práctico, habla de tomar decisiones cuando dice hablo o me callo. O sea, decido comer un alimento u otro, decido vestirme de una manera o de otra. Bien. Correcto. Bien, vamos a ver otra de las definiciones que hemos traído para hacer el análisis en esta tarde. Y la siguiente es de Antonio Gramsci en su obra Socialismo y Cultura. Y él habla de la cultura como un ejercicio de conciencia y aprendizaje. Y dice, es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y deberes. Esta definición de Gramsci es muy importante, enfocada en el ser humano como tomador de decisiones propias, ¿verdad? Y de su rol para transformar la sociedad. Al centro de su definición está la toma de conciencia. Así es. Entonces ya podemos enmarcar que la parte consciente es innegable que está como tal. Y además la parte práctica, y la porque parte está hablando práctica de que hay que tomar posición en la vida para poder contribuir. Un elemento que yo veo que es importante analizar es esta dimensión histórica, Federico, porque él menciona de tomar conciencia del valor histórico, pero no lo hace enmarcado en una acumulación histórica. Entonces, podríamos decir que en la parte histórica podemos llegar a ello a través de la interpretación, pero no está explícito, o sea, aunque dice histórico en la definición como tal. Correcto, porque está más interesado en que tomemos conciencia para poder cambiar nuestro entorno. Por lo tanto, entonces, la parte histórica va a ser menos importante. Vamos a ponerle medio. Dinámica, claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué podríamos decir sobre lo simbólico? Sobre lo simbólico, incluso menciona de tomar conciencia. Y a partir de esa toma de conciencia, comprender el valor que uno tiene para actuar en comunidad. Entonces, yo me quedo que está un poco enmarcado, pero no definido. ¿Le ponemos un medio? Yo le pongo un medio, está bien. Está bien. Vamos hacia la última definición de esta tarde y vamos a hablar de la animación cultural. Fíjate, Candy, que esta definición que la da Gloria Martín en su libro Metódica y Melódica de la Animación Cultural, es una definición que conjuga teoría y práctica. Así es. Además menciona que se ofrece como una acción que penetra las estructuras actuales de la sociedad, atravesando las relaciones de dominación y provocando experiencias que tengan por objeto problematizar, concientizar y liberar, buscando relaciones sociales creativas y culturalmente regeneradoras. Bueno, interesante, porque para empezar tiene la parte práctica de manera bastante definida, ¿verdad? Así es. También está hablando de un proceso de toma de conciencia. Además, la parte dinámica está muy marcada porque habla de transformar y de regenerar. Correcto. La parte histórica, nuevamente, no está marcada en la definición. Está como un proceso de seguimiento, pero no marcada. Y habla de penetrar las estructuras de la sociedad. Así es. También como una manera de generar un cambio. Entonces la parte histórica, vamos a decir, no la valora como una acumulación, sino que como la oportunidad de conocerla para transformarla. Para transformar. Entonces podemos dejar medio también el elemento o esta categoría en la definición que nos da Gloria. ¿Y qué nos dicen
¿qué nos dices sobre lo simbólico? Pues lo simbólico está marcado en algún momento cuando habla de dominación, pero eso no está quizás bien definido como en las otras también. Entonces yo me quedo con un medio o con un no. Bueno, pongámosle, yo le pondría un medio porque me parece que analizándolo en profundidad está hablando de la creación de nuevo sentido. Así a partir de intervenciones específicas en la cultura, a partir de la toma de conciencia. Entonces pienso que es del medio al sí. Muy bien. Entonces medio más lo vamos a dejar. ¿Qué hemos hecho con estas definiciones, Federico? Hemos tratado de analizar por categorías y estas categorías las hemos colocado en función de el interés que tenemos de hacer un análisis como tal. Pero llama la atención que hay algunas que se repiten o mejor dicho coinciden. Por ejemplo, en la idea práctica de la cultura y en la dinámica. Correcto. Y si hemos dicho que es dinámica, es cambiante, es un proceso que se transforma, y si decimos que es práctica, significa que trasciende a la teoría. Correcto, Candy. Y otra cosa que debemos de ver es que ninguna definición es idéntica a la otra, como también lo podemos ver a partir de esa codificación que hemos hecho aquí. Así es. Es un ejercicio interesante que nos ha permitido penetrar un poco en las definiciones de cultura, en las diferentes definiciones de cultura, y ojalá que ustedes hayan tenido la oportunidad de hacerlo en casa. Así es. Bueno, algo que quizá vamos a tratar de tomar en cuenta cuando hagamos nuestros ejercicios y nos enfrentemos a la teoría en casa es de llevar esto al análisis a partir de los conocimientos que tenemos. Ahora bien, en la parte práctica, Federico, ¿cómo vamos a comprender y cómo vamos a reflexionar en torno a estas definiciones de cultura que hemos trabajado esta tarde? Bueno, en la parte práctica, lo que quisiéramos ofrecerles en este momento es un ejemplo de una producción salvadoreña que tiene que ver con la cultura del país. Esta producción es la obra de Eugenio Valencia Hernández, un hombre que nació en Cuisnáhuatl, un hombre que habló la lengua náhuatl hasta por lo menos los 8 años y que fue conociendo el mundo del siglo XX y que fue conociendo todos los cambios que hubo en el siglo XX y de los cuales también hemos hablado en estas clases, Candy. Es importante recordar el legado que Eugenio ha dejado. Entonces, ¿qué te parece, Federico, si vamos a ver algunas imágenes sobre el libro de Eugenio Valencia Hernández? ¿Cómo no? Y también lo tenemos por acá, que lo podemos mostrar. ¿Lo vamos a buscar? Acá está. Es una publicación del Instituto Nacional de Formación Docente en la colección Bicentenario. Es un trabajo muy lindo porque es una edición facsimilar y es el trabajo de Eugenio Valencia haciendo una manifestación en contra de la idea del salvadoreño monocultural. Fíjate primero su título, se llama Conozco dos mundos. ¿Dos mundos? ¿Y ¿Cuáles son estos dos mundos que conoce Eugenio Valencia? Pues él mismo lo dice, ¿verdad? Conozco dos mundos, uno en náhuatl y uno en español o castellano. Correcto. Y dice todavía, un salvadoreño casi solo conoce una lengua, que es el castellano. Yo conozco dos mundos. Yo soy bilingüe, dice. Yo soy bilingüe y conozco dos mundos. Sabes que con esta obra, Federico, me trae al recuerdo algunas de sus palabras que él dice, con estos escritos yo voy a burlar la muerte, porque él pretende dejar el legado de la cultura del náhuatl como tal para las nuevas generaciones en El Salvador. Correcto, Candy. El tiempo se nos está terminando y quisiéramos dejarlos con algunas imágenes más de la obra de Eugenio Valencia Hernández y tal vez en una próxima vamos a hacer un análisis más concreto de este libro. Yo creo que vale la pena, Federico. ¿Te parece si en la próxima clase detallamos algunas de las láminas que Eugenio trabajó? Deberíamos de hacerlo, Candy. Muy bien. Y es así entonces como les agradecemos
su presencia siempre en estas teleclases y nos vemos a la próxima. Estudios sociales, segundo año. Estrategias para enfrentar el deterioro ambiental. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de estudios sociales de segundo año de bachillerato. Este día, junto a Federico Paredes, estaremos abordando el contenido de cambio climático y abordando estrategias para enfrentar el deterioro medioambiental. Esperamos que en el desarrollo de esta clase puedas analizar la situación que hay en tu entorno y tomar decisiones para mejorar la calidad del ambiente en el que vives. Federico, ¿cómo estás? Hola Candy, pues muy bien, muy contento de estar con ustedes y de estar abordando este tema que es tan esencial como es el cambio climático, y entonces debemos de empezar a preguntarnos qué es el cambio climático. ¿Podemos definirlo? Muy bien. Podemos comenzar pensando en qué es lo que genera el cambio también para el clima y para el planeta, ¿verdad? Correcto. Es un cambio en la temperatura del planeta, ¿verdad, Candy? El cambio climático está generando entonces lo que se conoce como el calentamiento global. Así es. Podemos también mencionar que el cambio climático genera alteraciones en los procesos naturales del medio ambiente. Y como mencionaba Federico, el principal fenómeno que afecta al cambio climático es el calentamiento global. Y esto genera cambios en los ecosistemas y por lo tanto cambios en la manera en que quienes vivimos en estos ecosistemas desempeñamos nuestra vida. Sí. Afecta a todo ecosistema, a todas las especies, incluidos aquellos ecosistemas en los que habitamos los seres humanos. Y por ende, el cambio climático tiene efectos negativos en nuestra calidad de vida, en nuestra forma de vida, de producción, por ejemplo, en la manera en la que nos desarrollamos, en la que se producen los alimentos, entre otros. Correcto. Bueno, hay que compartir con los estudiantes que según estimaciones que se han hecho sobre cómo puede variar el clima hacia el año 2100, la temperatura media del planeta puede variar entre 1.4 y 5.8 grados centígrados. Candy, esto es un incremento realmente notorio. Además, eso podemos determinar que va a afectar drásticamente la forma en la que vivimos. Un elemento que se puede destacar es que no hay datos certeros porque no sabemos cómo los ecosistemas van a reaccionar a los cambios o cómo se van a adaptar a esto. Pero es importante hacer estas previsiones para poder tomar medidas y adaptar estrategias o adoptar estrategias para poder reducir el impacto. Correcto, y por lo tanto entonces necesitamos conocer cómo se comporta el cambio climático en nuestra región. Vamos a ver un poco de qué está pasando en Centroamérica y qué está pasando en El Salvador. Uno de los fenómenos importantes que tenemos asociados al cambio climático es un ciclo entre inundaciones y sequías. Fíjate qué curioso, se está calentando el planeta, pero tenemos mucha lluvia, pero esta lluvia no le beneficia, no le está haciendo beneficio al ecosistema, sino que está erosionando los suelos. Y por el otro lado, estamos teniendo periodos prolongados de sequía, que a la larga está ocasionando procesos de desertificación, es decir, se seca la calidad del suelo, la capacidad del suelo de producir alimentos. Esto es por los fenómenos naturales extremos. Como decía Federico, el hecho de tener periodos largos de sequías y luego lluvias extremas que erosionan la tierra también. Me parece interesante recordar que esto suena a nivel mundial. También afecta mucho a nuestra región. Y cuando hablamos de estas situaciones podemos establecer cómo está la región, cómo está Centroamérica. Y aquí cabe un término importante que es el corredor seco, ya que Centroamérica se ubica en el corredor seco. ¿Qué te parece, Candy, si vemos un mapa para definir qué es el corredor seco? Muy bien, me parece. Vamos a ver un mapa regional, un mapa de Centroamérica, en donde podemos ver áreas que están incluidas dentro de este corredor seco que incluye la costa pacífica desde Chiapas hasta el occidente de Panamá. Tenemos alrededor de 1.600 kilómetros de recorrido a lo largo, 400 kilómetros a lo ancho, y tenemos además más del 90% de la población de Centroamérica que vive en este territorio, Candy. Sí, cabe mencionar que esta zona que estamos viendo es la zona que está más densamente poblada.
y aparte de eso, que sufre, y lo voy a decir tal cual, ¿verdad? Sufre los fenómenos de los ciclos largos de sequías que se dan en el corredor seco. Bueno, entonces habrá que ver, estamos viendo que la mayoría de la población de Centroamérica que está viviendo en las ciudades, está viviendo en esta zona que ya se le denomina corredor seco. ¿Cuáles son las características de este corredor seco? Bueno, en primer lugar, hay un fenómeno cíclico y este es de sequías o de periodos largos de sequía y también de lluvias intensas. Entonces, ¿cómo afecta esto? Cuando hablamos de lluvias intensas hay erosión de la tierra, hay deslaves, hay deterioro del hábitat del ser humano y cuando hablamos de sequía también hay problemas de salud, aparecen nuevas enfermedades y además nos enfrentamos a el problema de la seguridad o en este caso de la inseguridad alimentaria, porque en este proceso es bien difícil poder tener un ciclo de producción agrícola. Correcto, Candy. Entonces aquí podemos ver que una de las afectaciones mayores que van a haber en Centroamérica a partir de que estamos viviendo en esta zona denominada corredor seco, es que van a haber afectaciones a la producción de alimentos y también al acceso al agua potable. Y son dos elementos vitales para la vida. Entonces, llama la atención y además de eso, se genera la alerta por lo que viene para nosotros como sociedad en Centroamérica y claro, en El Salvador, porque somos parte de esta región, Federico. Y por eso es que debemos de conocer los datos, Candy, porque alrededor del 50% de la gente que vive en este corredor seco está dedicando la mitad de su salario para comprar alimentos, la mitad de su ingreso para comprar alimentos. Esto nos pone la atención de que estamos frente a población que tiene bajos ingresos, escasos recursos, y si la mitad de lo que les ingresa lo dedican a comprar alimentos, quiere decir que su margen de maniobra y su vulnerabilidad es mayor. Además, hemos dicho que la capacidad de producción se delimita. Entonces, cuando pensamos en una sociedad de origen agrícola, como El Salvador y gran parte de Centroamérica, y notamos estas situaciones en torno al acceso a alimentación adecuada y al recurso hídrico, entonces estamos viendo que es necesario tomar acciones, que eso lo vamos a detallar más adelante. Pero es importante que estos datos nos generen ese proceso de conciencia para poder buscar estrategias desde nuestras formas de ser y de vivir para poder buscar, no vamos a erradicar, pero sí minimizar las acciones o los efectos de este. Correcto. Se piensa que alrededor de 1.5 millones de personas estarán viendo sus áreas de cultivo degradadas o perdidas a partir de estos fenómenos de sequía e inundación y lluvias intensas. Así es. Un elemento también que se debe mencionar son los datos arrojados por la Comisión Económica para América Latina, en el que se establece que de acá a 80 años o en un promedio de 80 años habrá una disminución del agua en los países centroamericanos. Por ejemplo, Costa Rica tendría una disminución de 21%, que ya es significativo para la capacidad hídrica que tienen nuestros países. Guatemala un 59%, pero hay un caso que sé que va a ser muy impactante, vamos a decir, El Salvador, y es el caso del Salvador. Para El Salvador se prevé que de acá a 80 años tendremos una disminución del 93% de nuestro potencial hídrico. Eso siempre y cuando no tomemos acciones drásticas, ¿verdad, Candy? Y en el sentido de cuidar nuestro medio ambiente y poder reaccionar ante este embate, este calentamiento global. ¿Cómo podríamos nosotros entonces comenzar a generar una estrategia que nos permita salir, que nos permita que no llegue en 80 años a un nivel tan precario como el que se está indicando en este sentido? Y una de las cosas que es importante es conocer la situación actual de nuestro país. ¿Qué te parece si vamos a ver el mapa de El Salvador para que ubiquemos cómo se genera, cuáles son las condiciones de este corredor seco en el territorio específico de El Salvador? Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente mapa en el que se muestran los grados de sequía de acuerdo a los colores.
Entonces podemos notar, Federico, que con el color verde se destaca aquel nivel de sequía bajo. Y con esto no estamos diciendo que no hay sequía, sino que es un nivel de intensidad menor al resto. En el color amarillo tenemos el grado de sequía alto. Ya acá hay una dificultad mayor para poder tener el acceso al agua, el potencial, como hemos dicho, agrícola de la tierra, el acceso a zonas de recreación ambiental, entre otros. Y tenemos el color rojo, que aunque es menor en la cantidad de espacios geográficos, no deja de ser relevante el hecho de que exista un nivel de afectación o un grado de sequía severo en El Salvador. Correcto. Pero ¿cómo está distribuido esto si lo pensamos en porcentajes? Bueno, en porcentajes, el 33.7% está en una zona de riesgo bajo, el 62.3% del territorio en riesgo alto, es decir, la mayor parte del territorio está en un porcentaje considerado alto, y severo alrededor de 4%. Así es, podríamos notar que la mayor parte, como hemos dicho, está en un riesgo alto. ¿Esto qué significa? Que hay que tomar medidas. Ahora, cada uno de ustedes, estudiantes, puede ubicar su municipio y determinar en qué nivel de sequía está. Si en un nivel alto o severo, en un nivel, bueno, bajo o alto. Bueno, sí, los datos que usa el Ministerio de Medio Ambiente son un tanto diferentes de estos, Candy, y ellos tienen una categoría de riesgo bajo. Si tú te fijas en este mapa que estamos usando, partimos justamente de bajo, alto y severo, pero en los datos del Ministerio de Medio Ambiente el porcentaje de riesgo bajo es un poquito menor, o sea, hay ciertos cambios, y esto es porque la cantidad de datos que se analizan evidentemente vienen de diferentes fuentes, ¿verdad? Y vamos a tener entonces ciertos cambios en los datos, pero es necesario contrastarlo con la realidad. Por eso le pedimos a los estudiantes que vean el mapa y que determinen si en sus municipios, si en su territorio están en un riesgo alto, en un riesgo bajo, cómo se siente el cambio climático en su territorio. Esto nos va a permitir tomar acciones, buscar estrategias, y entre las estrategias está la resiliencia. Así es, cualquier estrategia que se adopte debe buscar la resiliencia, que es la capacidad para adaptarnos ante situaciones adversas. Pero adaptarse no significa, Federico, quedarse de brazos cruzados, como decimos, a esperar que pase, sino tomar acciones para poder impactar en las situaciones que estamos determinando. Correcto. ¿Qué te parece si vamos a ver, Candy, entonces unos materiales que hemos preparado para hablar de estas dos estrategias posibles, que son captar el agua de lluvia por medio de reservorios, y el siguiente es el riego por goteo, que es otra de las estrategias que se están empleando en un lugar que tú conoces. Así es. Bueno, entonces tenemos una primera estrategia, que son los reservorios de agua. Estos son la acumulación o captación de aguas lluvias que se guardan en una pileta o un pozo con las debidas medidas de higiene para poder ser utilizados principalmente para la producción de alimentos o riego de plantas. Entonces, vamos a ver este primer video. El cambio climático también representa un factor multiplicador y magnificador de los problemas sociales y económicos de deterioro ambiental. Ante esta realidad, es urgente que se diseñen y ejecuten estrategias para hacerle frente al deterioro ambiental. Para ejemplificarlo, te lo contaré con un pequeño relato. Carlos es un agricultor que por largos años se dedicó a la siembra de maíz en su milpa. Pese a los cambios climáticos, su sector es afectado con sequías en largas épocas del año, que le dificultan el riego hacia sus cultivos, ya que se encuentran en el llamado corredor seco, que es una franja que sufre de forma especialmente aguda las incidencias climatológicas del fenómeno El Niño, es decir, constantes sequías. Sin embargo, es un hombre muy inteligente y resiliente, por lo cual decidió construir un pozo especial para sus cultivos, que llena con la estación lluviosa año con año.
Así, planea tener agua cuando la lluvia se tarde en aparecer la próxima temporada. Como Carlos, es necesario que las sociedades diseñen estrategias para enfrentar el deterioro medioambiental, teniendo en cuenta los recursos y medios de los que se disponen en su entorno. Además, que se generen esfuerzos colectivos desde las instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía. Pudimos notar, Federico, que en este caso lo que se hace es captar el agua lluvia. Hemos dicho que el corredor seco tiene características como periodos largos de sequía, pero también hay momentos de intensas lluvias. Entonces, ¿qué se hace de acuerdo a la idea que nos presentan en el caso? Es captar esa agua lluvias, como hemos dicho antes, en un lugar, en una pileta o en algún espacio que se haya preparado con anticipación, para poder utilizar estas aguas lluvias al momento que hayan sequías. Correcto, con tanto que llueve en nuestro territorio, ¿verdad? Deberíamos de ser capaces de almacenar el agua y guardarla para otros momentos en que va a ser necesaria. Así es, ahí también podemos notar que estamos utilizando los recursos de la naturaleza siempre. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo se pueden construir reservorios? En la mayoría de casas salvadoreñas hay espacios donde se pueden almacenar el agua o construir una especie de tanque para guardar esa agua y que sea utilizada principalmente para la producción de alimentos. Aquí podemos mencionar otro elemento importante, que es buscar producir con huertos caseros, huertos familiares, nuestros propios alimentos. Qué bien, Candy. Estaba viendo también el riego por goteo, ¿verdad? Como una alternativa. Es importante y tenemos un ejemplo, como lo mencionaste, Federico. Hay un grupo de jóvenes que trabajó en sus hogares un sistema de riego por goteo con materiales pues tan sencillos como el bambú. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un sistema de canaletas y hicieron orificios al bambú para que éste fuera regando las plantas. Y ahí también puede estar la idea de sembrar vegetales. Correcto, y este es un método artesanal, pero que también ha sido empleado en otros lugares de manera más extendida, ¿verdad? Y ha permitido incluso cultivar en el desierto. Así es, tenemos ejemplos de países, por ejemplo Israel, ellos cultivan en el desierto. Y a través justamente de métodos como los que hemos mencionado. Ellos tienen un sistema de captación de aguas lluvias que permea y tienen pozos subterráneos. Entonces, esta agua que se acumula en los pozos subterráneos es la que utilizan para hacer los regadíos posteriormente. Bueno, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que hacer. Efectivamente, tenemos que tener una comprensión de los datos, de cómo está nuestra situación para poder tener una estrategia de cómo actuar en la realidad. Así es. Candy. Bueno, pero ya nuestra realidad cercana en nuestro hogar podemos utilizar el sistema de goteo artesanal, como lo podemos ver en el caso de estos jóvenes. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. En este caso, hemos notado cómo en un hogar se puede trabajar un sistema sencillo de riego por goteo. Es decir, podemos mantener un área verde, podemos mantener un área de cultivo sin requerir del agua potable. Sí, Candy, y otros ejemplos que además tienen que ver con estrategias que el mismo Ministerio de Educación ha desarrollado dentro de sus escuelas. Tenemos un ejemplo bien interesante, por ejemplo, en Morazán, en Sensembra. Vimos hace poco un reportaje en donde los estudiantes habían desarrollado, junto con un proyecto que había venido de asistencia internacional, desarrollado en México, a partir de un gran tanque de captación que le permitía recoger agua de lluvia para ser utilizado
luego incluso para consumo. Ese es otro ejemplo que vale la pena que los estudiantes vayan y lo vean, ¿verdad? Pueden buscarlo en YouTube, pueden ver el caso y ojalá que sirva como una manera para poder construir nuestras propias estrategias en función de los recursos que tenemos. Eso es algo que queremos mencionar. El caso de Sensembra ha sido apoyado por organizaciones internacionales. En el caso de los jóvenes que construyeron el sistema por goteo artesanal con materiales que están cercanos a su entorno. Así, cada uno de nosotros en nuestras familias, cuando volvamos a la escuela, en nuestro centro escolar, podemos buscar recursos y estrategias que me permitan utilizar de una forma máxima los recursos que poseo. Bueno, Federico, hay otro ejemplo que podríamos tomar, pero ahora a un nivel ya mundial o global. Te estás refiriendo a lo que muchos estudiantes han hecho, estudiantes de secundaria alrededor del mundo, insistiéndole a sus gobiernos de que las medidas que hay que tomarlas ya, que hay que hacerlas efectivas y que han podido llevar la voz de los estudiantes desde las escuelas a lugares como Naciones Unidas. Exactamente, Federico. Nos referimos a las huelgas escolares por el clima, que han sido una iniciativa de Greta Thunberg, que ahora ha sido reconocida, como hemos dicho, por Naciones Unidas y otras entidades mundiales, como una portavoz de los jóvenes. Y es importante que ellos exigen a los gobiernos, a los estados, que tomen decisiones concretas en favor del medio ambiente. Y ellos, por ejemplo, dicen, para nosotros ya no hay esperanza, ¿es ahora o es ahora? Si el nivel de degradación de los recursos naturales continúa, ya no hay esperanzas para las generaciones futuras. Entonces hacen un llamado muy importante al sector político, que es aquel que puede generar políticas públicas que también abonen a la protección del medio ambiente y a generar estrategias, ya sea de resiliencia o para contrarrestar los efectos que ya tenemos. Correcto, y que piensen en el mañana, ¿verdad? Que es lo importante, en la utilización de estos recursos que tenemos en el planeta, pensando siempre en las generaciones futuras. Pero tenemos un caso de cambio climático que puede no darnos tiempo, Candy. Entonces, tenemos que empezar a hacer acciones ya. Así es, ahora, como decimos, ¿verdad? Es decir, tomar conciencia en este momento. Y qué bonito que este espacio nos permite hacer estos diálogos, Federico, pero también se pueden hacer diálogos comunitarios a través de las asociaciones de desarrollo comunal, de las unidades de medio ambiente de las alcaldías municipales y de las entidades mismas de gobierno que velan por la protección del medio ambiente. La semana anterior justamente hablábamos de la legislación ambiental y de la necesidad de que haya un aval jurídico que proteja el medio ambiente, ya que al proteger el medio ambiente estamos protegiendo la vida misma. Entonces no es algo que se puede discutir y tomar decisiones posteriores, es un tema urgente y es un tema necesario que se debe tocar en cada hogar, en nuestras familias, y desde ahí comenzar, porque como hemos dicho el caso de las huelgas escolares por el clima, los jóvenes que piden a los gobiernos, pero que también están tomando acciones ciudadanas desde su forma de vida para poder contrarrestar y abonar, como hemos dicho, desde mi práctica, al cuidado del medio ambiente. Correcto, Candy. Entonces el llamado a los jóvenes es conocer la realidad, conocer su entorno para saber cómo actuar en la realidad. Así es, actuar. Y vamos a enfatizar en esta palabra, es necesario actuar. Así como actuamos diariamente en otros temas y en otros ámbitos, como se ha visto que los jóvenes han tenido la iniciativa y se han esforzado por aprender a manejar las tecnologías, que son temas que vamos a trabajar más adelante, es importante la conciencia por la vida. Y la vida que comienza desde el hogar. Entonces, la escuela es un espacio, pero la casa también es una escuela importante para que desde nuestro hogar comencemos a hacer planes familiares de alimentación, Federico, porque hemos hablado mucho de que es necesario alimentarse de una manera segura. Pero entonces, ¿cómo nos alimentamos? ¿Con qué tipo de alimentos? De cómo cuidamos, cómo ambientamos nuestro hogar.
si tenemos árboles o no, y si tenemos espacio, es un momento para que tomemos la iniciativa y sembremos árboles y los cuidemos, claro. Correcto. Es un compromiso de todos, Candy. Así es. Y con este mensaje queremos esta tarde despedirnos y agradecerles por su fiel sintonía a un programa más de Teleclases. Muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.